Buenas noches, bienvenidos a este primer segmento de entrevistas en miércoles a las 8:45. Y como usted habrá podido observar en las noticias desde hoy en la mañana, a lo largo del día se reportaron una serie de bloqueos en varios puntos estratégicos de la red vial del país. No obstante, hacia mediodía, derivado del esfuerzo de las autoridades del Ministerio de Gobernación por restituir la libertad de locomoción, se generaron una serie de enfrentamientos en varios de los puntos de bloqueo, dejando como resultado 8 agentes de la Policía Nacional Civil heridos, algunos de ellos de gravedad, y también a varios manifestantes detenidos por su participación en estos hechos. Para comentar sobre los eventos del día de hoy, para discutir sobre la situación de los agentes de la Policía Nacional Civil y los esfuerzos que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad para restituir el derecho de locomoción y que se estaba violentando derivado de los bloqueos, el día de hoy tenemos la visita del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien amablemente compartirá con nosotros algunas reflexiones sobre los eventos del día. Ministro, buenas noches, bienvenido. Y me acompaña en las entrevistas mi colega Gustavo Berganza, a quien le cedo la palabra para que inicie con la discusión. Gustavo. Buenas noches, Filip, muchas gracias. Ministro, una primera pregunta. ¿Por qué tanta violencia hoy? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela primero a los grupos que convocan a este tipo de acciones, especialmente al grupo de Santa María Xalapán, que ya se ha vuelto tradicional que cada participación que llevan a cabo lo hacen en nombre de la lucha por derechos, pero todo está siempre calzado con acciones violentas y fundamentalmente distinto a cualquier otro lugar del país con la utilización de armas de fuego. Esto empieza primero por los bloqueos que se iniciaron ayer. El anuncio fue que iban a haber 3 días, 11, 12 y 13 de bloqueos en el país, y sabemos perfectamente lo que los bloqueos significan para los guatemaltecos. Yo siempre he dicho que es una lógica un tanto absurda, porque el bloqueo, en lugar de generar simpatías por lo que se está defendiendo, por lo que se está luchando, lo que genera es animadversión. Quedarse atrapado en una gran cola, perder el tiempo un día, la gente que va a trabajar, que se moviliza constantemente, pues obviamente lo que esto motiva es violencia. Y lo hemos hablado en múltiples ocasiones, pero hoy sí fue un día sumamente complicado, especialmente por los eventos en El Boquerón, carretera El Salvador, a 2 kilómetros de Cuilapa, y más allá en lo que fue el kilómetro 51, carretera del Atlántico, en donde los policías fueron atacados con armas de fuego. Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es el tipo de, no sé, llamémoslo así, tal vez de acciones selectivas de parte del ministerio, porque, por ejemplo, en las vísperas de la elección de la presidencia del Congreso, hubo un grupo de manifestantes que incluso agredió a policías y no se vio mucha acción de parte de su cartera. Bueno, aquí uno da las instrucciones, pero tampoco puedo estar en la acción con los grupos, los grupos de policía que van a restablecer el orden. En ese momento, como está hoy ahí, hay una situación de presencia permanente de un grupo de aproximadamente 60, 70 personas en las afueras del Congreso, pero no están causando ningún acto de violencia, no han agredido a nadie, inclusive anoche se quedaron ahí en el lugar. Lo que ocurrió ese día fue que cuando se generó violencia porque se atacaron dentro de 2 grupos, entonces tuvimos que intervenir. Pero en el momento en que se genera esta situación es que hay que intervenir, y ese día pues no fue tan selectivo porque hubo 2 capturas de personas y por supuesto forzada por las mismas circunstancias, ¿verdad? Ahora aquí estamos hablando de algo mucho más amplio, mucho más grande, una convocatoria a nivel nacional. Ministro, ¿cuál es el protocolo que tienen los agentes de la policía para lidiar con los bloqueos? ¿Qué tiene que ocurrir antes de que haya un esfuerzo por desalojarlos o por tratar de restituir la locomoción? Sí, los protocolos lo que establecen es que llega un equipo, en este caso son las Fuerzas Especiales Policiales. Quiero aclarar que muchas veces hay 10 o 12 bloqueos o 15 bloqueos en el país, y la sensación es, ¿por qué no actúa la policía en los 15 simultáneamente? No es posible, por cuanto la policía regular
no tiene toda la capacitación, el entrenamiento ni el equipo para poder actuar en este tipo de situaciones. Entonces son las fuerzas especiales policiales que están capacitadas, que tienen su equipo, que usan equipo de protección y equipo no letal para poder desalojar personas de algún área, desbloquear una ruta, y esto requiere una preparación, un temple especial. El grupo llega al lugar, hay un miembro de la Policía Nacional Civil que es una especie de negociador, va con el grupo que está bloqueando, les hace ver que la fuerza pública está para actuar si ellos no desisten de su actitud, les indica que de acuerdo a la ley el bloqueo de la libre locomoción en el país es una situación que puede caer en un acto punible, y les pide que por favor desistan de esa actitud. Hay un tiempo perentorio que puede ocurrir dentro de 15, 20 minutos, puede establecerse de repente algún diálogo con la gente para adoptar otro tipo de actitud, pero pasado cierto tiempo, no se ha obtenido una respuesta positiva en cuanto al accionar de ellos, entonces vuelve la persona, el miembro de la Policía Nacional Civil, y les dice que hay 10 minutos más para que desalojen el lugar. Si esto no se da, se hace la formación utilizada por los miembros del equipo de las Fuerzas Especiales Policiales, y entonces se procede a hacer el desalojo. No siempre podemos actuar como quisiéramos, porque a veces, así como puede haber un grupo de 40, 50, 100 personas, hay momentos en que ha habido 2.000, 2.500, y ya desalojar 2.500 personas es algo prácticamente imposible. Ahora, desde los desgraciados sucesos en Totonicapán, ya no se ha vuelto a usar el grupo de ex militares que habían sido entrenados para esto. No se ha vuelto a utilizar. Establecimos un protocolo de trabajo entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación para que no hubiera, para establecer que cualquier apoyo iba a ser en otras áreas, pero no íbamos a volver a involucrar a ninguna contingente de seguridad ciudadana que están preparados en antidisturbios. Si nosotros recordamos muy bien en ese momento, el contingente militar que participaba en antidisturbios no llevaba armas letales. El problema aquí fue que los camiones en que se transportaban tenían su seguridad, y esos sí iban armados. Fue un tema de contingencia, pero desde entonces no hay ninguna presencia militar en estos sucesos. Y, por ejemplo, en caso de cuando alguno de los campesinos o los manifestantes resulta herido, o como en el caso de Totonicapán, fallecidos, ¿el marco legal apoya la función de las fuerzas de seguridad, o al final qué respalda la acción de las fuerzas de seguridad en caso de un enfrentamiento como el de hoy? Sí, bueno, el enfrentamiento de hoy es un enfrentamiento muy peculiar, porque el grupo de Santa María Xalapán disparó contra los agentes de la Policía Nacional Civil, y como consecuencia tenemos 8 heridos, dentro de ellos una mujer Policía Nacional Civil que recibió un balazo en el hombro, específicamente en el omóplato, y teníamos a 3 heridos, uno de ellos muy grave, que fue intervenido con impactos de bala en el abdomen, y hubo otro que le pasó una pierna completamente. Lo que encontramos en el área fue evidencia balística de que hubo disparos con pistolas. Yo aquí traigo un recuerdo que es importante. El grupo de Santa María Xalapán hace un año retuvo 24 policías en un movimiento que se estaba haciendo. Esos 24 policías fueron desarmados. Como consecuencia se quedaron con 24 pistolas, de las cuales posteriormente aparecieron 10, y habían quedado 14 perdidas, pero en marzo de este año el sobrino del líder de los Xalapán, que es el señor Roberto González Ucelo, resultó que lo capturamos en la cabecera de Jalapa portando ilegalmente una pistola de las Pietro Beretas pertenecientes a la policía, que habían sido robadas en ese tema. Hay 13 pistolas aún que no devuelven la gente de Santa María Xalapán, y probablemente esos también fueron utilizados el día de hoy. En otro caso similar, el de Marlon Puente, como líder de la porra se le persigue por el delito de incitación a la violencia. Sí. ¿Es posible en este caso perseguir a los líderes de las agrupaciones que están incitando a la violencia por ese delito? ¿Es posible atajar desde la cabeza el problema, o no existen las herramientas para hacerlo? Sí, existen las herramientas. El tema aquí es si hay una agresión
en contra de las fuerzas de seguridad en el momento en que están actuando, pueden haber varias figuras. Incitación a la violencia por parte de los líderes, un ataque o agresión a la autoridad. Hay varias figuras. Ahora aquí lo que ocurrió hoy, ahí puede haber portación ilegal de arma de fuego, agresión armada a la autoridad. Hay muchas cosas que pueden surgir de este tema y el esfuerzo más importante para nosotros es individualizar, es decir, hacer un reconocimiento de las personas que participaron en estos hechos para poder deducir las responsabilidades por los heridos que tuvimos hoy. Bueno, hablemos un poquito del tema presupuestario de su ministerio. Si ya hoy tuvimos la oportunidad de ver en las videos que pasó a las 8:45 antes de esta entrevista, que se estaban transportando presos de relativa peligrosidad en el Transmetro. Bueno, ese tema fue algo que hoy por la tarde me indicaron que había aparecido un video en las redes sociales. Con la gente encadenada. ¿Perdón? Con los reos encadenados. Sí, ese era un tema que no pudimos verificar hasta más tarde. Hubo unas instrucciones específicas que dimos precisamente para que no utilizáramos el transporte público para el traslado de privados de libertad. Regularmente los movimientos que hacemos todos los días, que se mueven aproximadamente unos 350 reos para que asistan a sus audiencias en los juzgados que corresponde. Y derivado de que se había hecho el anuncio de que posiblemente se utilizaba el transporte público, fue que se dio esta instrucción. La ley no nos prohíbe utilizar el transporte público, pero bajo las condiciones actuales es un tema de sentido común que no podemos poner tampoco en riesgo a las personas utilizando los medios de transporte público para esto. O sea, podemos confiar que no se va a volver a repetir ese tipo de exhibición. Sí. Creo que esto es muy importante porque hubo instrucciones muy específicas y vamos a ver por qué se incumplieron las mismas. Regresando al tema de los bloqueos y los lamentables sucesos del día de hoy, hemos visto que durante el año se han sucedido más de 10 jornadas de bloqueos, pero en esta ocasión las cámaras empresariales presentan un amparo y hoy la Corte de Constitucionalidad lo da con lugar. Sí. ¿El desalojo es consecuencia del amparo o es un procedimiento estándar de las fuerzas de seguridad en eventos como el de hoy? No, es un procedimiento estándar. Eso está en lo que la ley nos obliga a hacer. Y yo siempre lo he dicho, cuando llega este tipo de actividades no es precisamente lo mejor para nosotros. Cuando tiene que intervenir la fuerza pública porque algo está ocurriendo, entonces es porque actuamos en el marco de la ley, cumpliendo con lo que la ley nos ordena. Los bloqueos empezaron ayer. Ayer tuvimos actuaciones para desalojar diferentes lugares. Por ejemplo, en el caso del Boquerón, lo desalojamos ayer. En el caso de Amberes, en Santa Rosa, lo desalojamos ayer también. Hoy regresaron al Boquerón. Hoy tuvimos que capturar personas. Tenemos 14 capturados ahí y tenemos un capturado de las acciones en Sanarate. Actuamos en el marco de la ley. El amparo para mí no era necesario, ¿verdad? Sin embargo, celebro que el mismo se haya hecho porque es una cantaleta, podríamos decir, desde el 2012, que hemos venido diciendo reiterativamente, pidiéndole por favor a los líderes que no orienten a su gente, que no lleven a su gente a hacer bloqueos, porque esto no se puede levantar una bandera de respeto a los derechos, de lucha por derechos o por cierto tipo de reivindicaciones, violando el derecho de los demás. Entonces, ojalá que ahora que la misma Corte de Constitucionalidad le da un amparo por esto, pues los líderes entiendan un poco sobre este tipo de actitudes que son absolutamente nocivas para el país y nocivas para el resto de guatemaltecos. Hay una pregunta de un televidente, Mario, que dice: cuando la semana entrante se produzcan bloqueos para pedir la aprobación de los bonos y del presupuesto, ¿las fuerzas de seguridad van a actuar de igual manera? Sí, aquí no importa cuál sea la bandera que se levante, ¿verdad? El tema aquí es si está haciendo una interrupción de la libre locomoción, si están bloqueando las carreteras, tenemos que actuar. Pero yo pongo otras manifestaciones. En el 2012 me recuerdo que hubo una caminata desde Cobán
por parte de Cook y vinieron por toda la carretera sin interrumpir el tráfico. Inclusive hasta pusimos una patrulla a la cabeza para que pudiera orientar y ver que no hubiera ningún tipo de problema. Llegó hasta la capital, terminó en el Palacio Nacional en una plática con el presidente de la República. Ha habido otras caminatas aquí mismo en la capital, en donde las banquetas o un carril se utiliza y siempre se deja un espacio para que transcurra. Esas son acciones distintas de las que son bloqueos totales de la libre locomoción en el país y en este caso el bloqueo de las carreteras. Ahora, pero bloqueos urbanos incluye este amparo también. No tengo el conocimiento de qué implica el amparo en sí. Lo único que sé es que hay una instrucción por parte de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que el Ministerio de Gobernación cumpla con sus obligaciones, con lo que le obliga la ley, y esto es intervenir para desalojar los bloqueos que estaban en los principales nodos carreteros del país. Ahora, pero digamos, vamos a ver, ¿cómo es usted ya explicó cómo es el protocolo de acción de las fuerzas de seguridad, pero usualmente ¿cuánto tiempo esperan antes de iniciar el despeje de la vía pública? Bueno, depende de muchas cosas. Depende de qué tan cerca tengamos a los núcleos de reserva, que son los grupos de Policía Nacional Civil, de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, que pueden actuar en este tipo de eventos. Entonces, una vez llegamos hasta el lugar, empieza todo el protocolo, pero muchas veces nos podría llevar una hora o varias horas dependiendo del área. Si tenemos un bloqueo, por ejemplo, allá en Altaverapaz, en Cubilhuitz, entonces es obvio que nos va a llevar muchas horas más llegar al punto y poder desbloquear ese lugar. Ahora, pero ¿qué los hace a ustedes? Me dice usted que la fuerza del FEP es limitada. Entonces, ¿pero qué los hace a ustedes escoger en dónde van a actuar? Bueno, la importancia que tienen las carreteras, la prioridad que debemos de darle. Hoy la instrucción era, vamos para desalojar los bloqueos que hay sobre la carretera internacional, la interamericana, y las carreteras nacionales, lo que es la CA1, la CA2 en la costa sur, la CA9 y la carretera hacia El Salvador, eran los puntos primordiales para nosotros. Luego que desalojáramos eso, íbamos con el resto de la fuerza para poder intervenir en algunas carreteras departamentales, porque el número de bloqueos sí era muy grande y no íbamos a poder cumplir simultáneamente en todos los lugares. Diana, otra televidente, nos comenta de que ella escuchó al presidente Pérez Molina anunciando que iba a pedir, que solicitaba a la población que le exigiera a los diputados y que saliera a las calles a pedir la aprobación de bonos y de presupuesto. Si derivado de eso se producen bloqueos, manifestaciones, ¿cómo contrapesar la responsabilidad que tiene Gobernación de mantener el orden y restituir el derecho libre de locomoción con lo que está pidiendo el presidente de que la población salga a las calles a pedir la aprobación de un presupuesto y de bonos? Sí, bueno, mire, esta es una situación, no estoy enterado, por así decirlo, de una petición del presidente en esta línea. Lo que sí es cierto, y nosotros lo repetimos de forma reiterativa, es que el derecho de petición, el derecho de libre organización están garantizados por la Constitución, pero que la libre locomoción también está garantizada. Y el tema aquí es, no importa cuál sea la manifestación, ni la bandera que enarbole, ni cuáles sean sus propósitos. Aunque la convoque el presidente. No importa quién la convoque realmente, ¿verdad? Porque realmente lo que estamos hablando aquí es del derecho ciudadano de petición, pero que se enmarque en lo que la ley establece para que no vaya a afectar a terceros sin ninguna duda. Pues hemos llegado al final de esta entrevista, ya lo han escuchado ustedes, la explicación del ministro de Gobernación de qué es lo que ocurrió el día de hoy, los sucesos lamentables, con el saldo de 8 agentes de la Policía Nacional Civil heridos. Déjenme comentarles que durante más de 3 horas tratamos de contactar a Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, para tener una contraparte a la visión del ministro, pero en varias ocasiones el señor Pascual se negó a platicar con nosotros, pues para que todos ustedes en casa vayan formando su criterio de los sucesos del día de hoy. Y también el vocero Rafael González del grupo de Santa María Xalapán, pues también en su momento ofreció una entrevista. También nuestros compañeros de producción trataron de contactarlo, pero luego a la hora de entrar al programa no nos contestó. Eso en aras de mantener el balance, pues ya ven ustedes que ambos personajes pues no quisieron
ser contrapartes el día de hoy. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. A todos ustedes, por favor, quédense en sintonía. Regresamos luego de un corte comercial.